Octubre de 2003. En San Jacinto de la Sierra, un pueblo caliente de Michoacán, todos sabían a quién saludar con la cabeza baja y a quién era mejor no mirar a los ojos. De día olía a tortillas y pan dulce. De noche, cuando la plaza se vaciaba, otro olor subía desde los callejones. Miedo. Allí vivía Lucía Mendoza. Tenía 20 años, el cabello negro recogido en una trenza y unas manos marcadas por la harina. Trabajaba en una panadería junto al mercado. Entraba antes de que amaneciera, acomodaba conchas y sonreía con esa educación de quien aprendió a no causar problemas. Desde la desaparición de su padre, 2 años atrás, caminaba como si cargara una piedra invisible en el pecho. El capitán Mateo Mendoza había sido soldado. Algunos decían que perteneció a una unidad especial del ejército. Lo mandaron a una operación secreta contra el cártel y nunca volvió. La versión oficial decía: desaparecido en cumplimiento del deber, sin cuerpo, sin explicación. Aquella noche Lucía cerró la panadería más tarde de lo normal. Cuando por fin bajó la cortina metálica, eran casi las 10. Frente a la presidencia, una patrulla vieja dormía con las luces apagadas. Lucía tomó el camino de siempre, la calle Hidalgo, luego el callejón de los Mezquites, después el puente seco y la subida hacia su colonia. Nunca le gustó ese callejón. De día era un tramo cualquiera, de noche se convertía en una garganta oscura. Los focos públicos casi nunca servían. Lucía caminó más rápido. Entonces escuchó el motor. Una Suburban negra, polarizada, avanzó despacio hasta quedar a su lado. La ventanilla bajó con un zumbido suave. De adentro salió olor a cuero, cerveza y tabaco. ¿A dónde tan sola, Lucita? El que habló fue Emiliano Barragán. Tenía 23 años y la sonrisa floja de quien nunca ha recibido una consecuencia. Era hijo de don Ramiro Barragán, ganadero en público y dueño de media sierra en privado. Al volante iba Raúl Cárdenas, hijo del comandante municipal. Atrás estaba Tabo Ledesma, sobrino de un diputado estatal y acostumbrado a tomar lo que quería. Lucía retrocedió un paso. «Déjenme pasar». Emiliano sonrió. «No seas así, nomás queremos platicar. Tengo que llegar a mi casa. Tu casa no se va a mover». Raúl soltó una risita seca. Tabo abrió la puerta trasera. Ese golpe pesado de la puerta, abriéndose en la oscuridad, se le quedó a Lucía clavado en la memoria. Intentó correr. No alcanzó ni 3 pasos. Una mano la sujetó del brazo. La bolsa de pan cayó al suelo. Lucía intentó gritar, pero otra mano le tapó la voz. Por un segundo vio la calle vacía y una imagen despintada de la Virgen de Guadalupe. Nadie salió. Nadie abrió una ventana. En San Jacinto la gente sabía cuándo mirar hacia otro lado. La empujaron dentro de la camioneta. La puerta se cerró. El mundo quedó reducido al cuero negro, a la música norteña demasiado fuerte y al temblor de sus propias manos. La Suburban tomó la carretera vieja rumbo a los ranchos. Afuera, las luces del pueblo fueron quedando atrás. Luego solo hubo oscuridad, cerros negros y el reflejo de los faros sobre la terracería. «Por favor», dijo ella. «No hice nada». Emiliano se volvió desde el asiento delantero. Sus ojos no tenían rabia. Eso era lo peor. No había furia ni necesidad, solo aburrimiento. «Precisamente por eso, Lucita, porque no hiciste nada». Raúl subió el volumen. Tabo se rió por lo bajo. La llevaron a una vieja hacienda abandonada a 15 kilómetros del pueblo. Los muros estaban húmedos, el portón oxidado colgaba torcido y en el patio crecían hierbas altas. Los del cártel usaban el lugar para reuniones privadas y fiestas que nunca aparecían en los periódicos. Adentro olía a tierra mojada, tequila derramado y madera podrida. Lucía cayó de rodillas. En una habitación con santos rotos y un Cristo sin brazos, Emiliano colocó una cámara de video sobre un tripié. La luz roja se encendió. Ese puntito rojo fue lo último nítido que Lucía pudo recordar de aquella noche. Después, todo se volvió fragmentos. El techo agrietado, la risa de Raúl, el olor de la loción de Emiliano, la voz de Tabo diciendo que nadie iba a creerle. La luz roja. Siempre la luz roja. Cuando el horror terminó, el cielo empezaba a aclararse detrás de los cerros. La Suburban se detuvo en una brecha cerca del puente seco.
Abrieron la puerta y la dejaron caer sobre la tierra. Lucía tenía la boca seca, las piernas débiles y la sensación de que su cuerpo ya no le pertenecía. Emiliano bajó. Sacó de su camisa una cinta pequeña de video y la movió frente a su cara. «Esto es una copia», dijo. «El original está guardado donde nadie lo va a encontrar». Lucía no respondió. «Si vas con la policía, la ve todo el pueblo. Si le cuentas a alguien, la ve don Chema. La ven tus vecinas. La ve el padre Miguel. ¿Me entendiste?» Raúl bajó la ventanilla y añadió: «Y acuérdate quién manda en la comandancia». Emiliano dejó la cinta sobre el lodo, junto a su mano. «No te hagas la valiente, Lucita. Aquí las valientes duran poquito». Volvió a subir. La camioneta arrancó levantando polvo húmedo y desapareció por la brecha. Lucía quedó sola. No recordaba haber caminado. Recordaba pedazos. El puente seco. Una mujer que bajó la mirada. Un perro siguiéndola. El sabor metálico de la sangre. Llegó a su casa cuando el sol ya estaba subiendo. La colonia La Esperanza despertaba. Una radio sonaba detrás de una ventana. Alguien calentaba frijoles. Todo era insultantemente normal. Lucía subió los escalones de cemento hasta su puerta. Sacó las llaves del bolsillo. Le temblaban tanto los dedos que no podía meter la llave en la cerradura. Entonces notó algo. La puerta estaba entreabierta. El corazón se le detuvo. Por un instante pensó que ellos habían llegado antes, que la estaban esperando adentro, que ni siquiera su casa le pertenecía ya. Empujó la puerta apenas unos centímetros. Adentro estaba oscuro, las cortinas cerradas. El aire olía a polvo, café viejo y jabón de lavandería. Pero debajo de esos olores familiares había otro, uno que Lucía no había olido en 2 años, pero que su memoria reconoció antes que su cabeza. Aceite para armas. Tabaco negro. En la sala, sentado en la silla junto a la ventana, había una figura inmóvil. Lucía dejó caer las llaves. La brasa de un cigarro iluminó por un segundo una cara hundida, cubierta por barba gris, una cicatriz que cruzaba la ceja izquierda y unos ojos oscuros, vacíos, profundamente cansados. Lucía llevó una mano a la boca. No pudo gritar. El hombre se levantó despacio. Era más delgado de lo que ella recordaba, pero seguía teniendo la misma forma de ocupar el espacio, como si cada pared, cada ventana y cada sombra ya hubieran sido medidas por su mente. Vestía pantalón oscuro, botas militares gastadas y llevaba una mochila vieja de lona verde. «Papá». La palabra salió rota. Mateo Mendoza la miró. Durante 2 años había sido un nombre en una hoja oficial. Un desaparecido. Un muerto sin tumba. Y ahora estaba allí, en medio de la sala, con el rostro de un hombre que no había regresado entero del infierno. No corrió a abrazarla. No levantó la voz. No preguntó qué había pasado. Sus ojos bajaron a los detalles. El labio partido, la sangre seca en el cuello, la falda manchada de lodo, las marcas moradas en los brazos, la forma en que Lucía mantenía los hombros encogidos, la mirada rota. Mateo respiró una vez. Lento. Profundo. En su cara no apareció rabia, tampoco sorpresa. Solo algo más frío, más peligroso. Una quietud absoluta. Lucía se deslizó hasta el piso. Entonces sí empezó a llorar. No con gritos, no con palabras. Solo con un temblor mudo que le sacudía todo el cuerpo. Mateo se arrodilló frente a ella. Lo hizo despacio, cuidando cada movimiento para no asustarla. Extendió la mano, pero se detuvo antes de tocarla. Esperó. Lucía levantó la vista. «Dime un nombre», murmuró él. Lucía cerró los párpados. Luego sus labios se movieron. «Emiliano». El nombre quedó flotando en la casa. Mateo no necesitó más para entender. En San Jacinto, todos conocían a Emiliano Barragán. Y donde estaba Emiliano, casi siempre estaban Raúl Cárdenas y Tabo Ledesma. La respiración de Mateo no cambió. Solo sus ojos se volvieron más oscuros. Se levantó sin hacer ruido. Cerró la puerta con llave y corrió al pasador. Luego fue a la cocina. Sirvió agua en un vaso y la dejó cerca de ella. Después abrió la llave del baño. «Agua tibia», dijo. «Despacio. Nadie va a entrar aquí». Lucía lo miró como si no entendiera. Mateo suavizó apenas la voz.
Ya estoy en casa. Esa frase terminó de romperla. Cuando Lucía logró caminar hacia el baño, Mateo regresó a la sala. Se acercó al librero viejo, metió los dedos detrás de una tabla suelta y presionó un punto exacto. Sonó un clic apagado. Una parte del zoclo se abrió. Dentro había un paquete envuelto en lona encerada. Mateo lo puso sobre la mesa. Había una pistola sin número visible, cargadores, un cuchillo de combate, dinero en dólares, documentos falsos, una radio pequeña y una fotografía vieja de Lucía. Mateo tomó la foto. Por primera vez, algo se movió en su rostro. El recuerdo lejano de un hombre que alguna vez había sabido ser padre. Guardó la fotografía en el bolsillo de la camisa. Luego revisó la pistola. El sonido metálico llenó la sala como una sentencia. Afuera, el pueblo seguía despertando. En la plaza, seguramente, el comandante Cárdenas ya tomaba café. Don Ramiro Barragán estaría contando dinero. El diputado Ledesma prepararía algún discurso sobre seguridad y familia. Todos tranquilos, todos seguros, todos convencidos de que San Jacinto les pertenecía. Mateo se acercó a la ventana y separó apenas la cortina. Vio la calle. Ningún vigilante. Ninguna camioneta sospechosa. Habían cometido su primer error. Creyeron que Lucía estaba sola. El agua corría en el baño. Del otro lado de la puerta se escuchaba el llanto ahogado de su hija. Mateo cerró los ojos un segundo. En su memoria volvieron los días sin luz, la celda de concreto, el hambre, los golpes, la orden de no quebrarse nunca. No lo habían logrado. Lo único que habían hecho era quitarle todo lo que sobraba. Miedo, piedad, impaciencia. Abrió los ojos. Sobre la mesa, la pistola esperaba. Mateo empezó a preparar la mochila. No iba a ir a la comandancia. No iba a tocar la puerta del comandante Cárdenas para pedir justicia. No iba a entregar a su hija a un sistema que ya estaba vendido antes de escucharla. En San Jacinto la ley tenía placas oficiales, patrullas sin gasolina y manos llenas de dinero sucio. Pero esa mañana, en una casa pequeña de la colonia La Esperanza, otra ley acababa de despertar. Una ley vieja, silenciosa, sin uniforme y sin testigos. La ley del hombre que volvió de la muerte y encontró el infierno sentado en la puerta de su hija. Mateo cerró la mochila. Luego miró hacia el pasillo del baño y habló en voz baja, más para sí mismo que para Lucía. Eligieron a la muchacha equivocada. El agua seguía corriendo detrás de la puerta del baño, pero en la sala de la casa de los Mendoza, el tiempo parecía detenido. Mateo permanecía de pie junto a la mesa, inmóvil, con una mano sobre la mochila abierta y la otra sobre la pistola desarmada. Para cualquiera que lo hubiera visto desde afuera, parecía un hombre agotado, seco, casi vacío. Pero por dentro no había vacío, había cálculo. Había pasado 2 años aprendiendo a sobrevivir en un lugar donde sobrevivir era una ofensa. Cuando el ejército mexicano lo reclutó para una unidad no oficial que operaba contra los cárteles, Mateo ya no era un muchacho. Lo eligieron porque sabía entrar sin hacer ruido, esperar sin moverse y disparar sin temblar. Lo eligieron porque no hablaba de más y porque podía seguir pensando con claridad cuando otros ya estaban dominados por el miedo. La operación en la que desapareció nunca fue reconocida. Oficialmente no existió. En la práctica, había sido una incursión en la sierra para sacar a un informante, que iba a entregar rutas, nombres, comandantes comprados y cargamentos protegidos desde oficinas del gobierno. Alguien nos traicionó antes de llegar al punto de extracción. Mateo todavía recordaba el momento exacto en que todo se pudrió. La neblina bajaba entre los pinos. El olor a tierra mojada se mezclaba con diésel y hojas rotas. El radio quedó mudo durante unos segundos demasiado largos. Luego vino el primer disparo. Después otro. Después el infierno completo. No fue una emboscada improvisada. Fue una cacería preparada por gente que conocía su ruta, su horario y hasta la frecuencia interna del equipo. Los cercaron con disciplina militar, no con desorden de pistoleros. Mateo vio caer a 2 de los suyos antes de tocar el suelo. Alcanzó a devolver fuego, cubrir la retirada de un compañero herido y cambiar de posición varias veces. Luego, una granada explotó cerca. Lo último que vio fue la silueta de un hombre con uniforme sin insignias, acercándose entre el humo.
Despertó en una habitación de concreto, sin ventanas, con una lámpara colgando del techo y las manos esposadas a una silla de metal. A partir de ahí, los días dejaron de ser días. Hubo interrogatorios, golpes, hambre, sed y una luz amarilla encendida a cualquier hora. Le preguntaban por rutas, nombres, bases y claves. Al principio contestó con mentiras para comprar tiempo. Después dejó de contestar. Con el tiempo comprendió que no buscaban solo información, querían romperlo. Lo cambiaron de lugar muchas veces. Aprendió a distinguir los sitios por el olor. Una celda sabía a drenaje viejo y cloro, otra a moho y cadenas oxidadas, otra a gasolina y café requemado. Hubo semanas enteras en que no vio otra cosa que un muro a medio metro de su rostro. Hubo noches en que le pusieron grabaciones de gritos para impedirle dormir. Y siempre, por encima del dolor físico, estaba la certeza de que nadie iba a venir por él. Para el país estaba muerto. Para los hombres que lo tenían, un trofeo. En ese lugar aprendió a matar cosas dentro de sí mismo. Primero mató la noción del tiempo. Luego mató el miedo al dolor. Después mató la necesidad de hablar. Al final tuvo que matar casi todo lo que lo hacía parecer un hombre común. Conservó solo lo indispensable: memoria, respiración, orientación, paciencia. Las volvió herramientas. Cuando el hambre lo volvía torpe, repetía el nombre de Lucía por dentro, como un código que no debía perderse. No sabía si su hija seguía en San Jacinto. No sabía si todavía sonreía. Pero la recordaba a los 17 años, riéndose en la cocina con harina en la cara. Esa imagen fue lo único limpio que quedó durante mucho tiempo. El régimen local que protegía aquella prisión cayó meses después por una pelea interna entre facciones. Mateo lo entendió antes de ver la primera puerta abierta. Cambió el ritmo de los guardias. Cambió la comida. Cambió el tono de las órdenes. Una madrugada escuchó disparos a lo lejos, luego motores, luego silencio. Un custodio entró nervioso, solo, con el rifle mal colgado. Fue suficiente. Mateo le rompió la tráquea con la cadena de las esposas y salió de la celda con el uniforme ajeno todavía tibio. No fue una fuga gloriosa. Fue una caminata de animal herido. Cruzó monte, zanjas y caminos sin nombre. Rogó agua de una bomba oxidada, durmió bajo láminas viejas y avanzó hacia el norte guiándose por estrellas que apenas recordaba. Evitó retenes, vendió el reloj militar a cambio de un aventón y tardó semanas en volver a México. Cuando al fin pisó suelo conocido, descubrió que no sentía alivio, solo continuidad. La misión seguía: llegar a casa. En otra vida habría llamado a sus superiores, habría ido a una base, habría exigido explicaciones. Pero esa otra vida se había quedado enterrada en una celda sin ventanas. Mateo ya no creía en superiores ni en cadenas de mando. Si lo habían entregado una vez, podían entregarlo otra. Así que volvió solo. El trayecto final hasta Michoacán lo hizo por carreteras secundarias, con gorras viejas y el rostro de un jornalero cualquiera. Llegó a San Jacinto al amanecer, con una mochila ajena al hombro y poco dinero en el bolsillo. Nadie lo reconoció. El pueblo había envejecido. Había más camionetas, más bardas altas, más patrullas nuevas y más silencio en los ojos de la gente. Eso le bastó para comprender que el poder allí no se había debilitado, se había podrido mejor. Entró a su casa con la llave escondida donde la dejó años atrás, detrás del medidor de luz. Adentro encontró polvo, platos viejos, una foto de su esposa muerta y señales de una vida sostenida apenas con esfuerzo. Lucía había resistido como pudo. Había cuentas pagadas tarde, una cortina rehecha y una caja donde guardaba cada peso. Mateo vio todo eso en minutos. También vio algo más. Nadie la estaba protegiendo. Preparó café negro. Buscó el viejo escondite del librero y recuperó el equipo que había dejado antes de la misión. No era mucho, pero bastaba para empezar. Mientras revisaba la pistola, escuchó pasos afuera. Luego las llaves caer. Luego el silencio helado de quien abre una puerta y presiente el peligro antes de verlo. Y entonces la vio. Lucía ya no era la muchacha de harina en la cara que había conservado en la memoria para no volverse loco. Era una joven de 20 años con una pena demasiado grande para su cuerpo. Su ropa decía lo que su boca no podía decir. Su forma de quedarse quieta decía más que cualquier grito.
Mateo no necesitó preguntar detalles. El cuerpo de su hija era un informe completo. Cuando ella pronunció el nombre de Emiliano Barragán, el mapa entero del pueblo se ordenó solo dentro de la cabeza de Mateo. Ramiro Barragán. Ganado, aguacate, extorsión, trasiego. José Cárdenas. Comandante municipal, sonriente en las fiestas patrias, perro de quien pagara más. Los Ledesma. Dinero viejo, fuero y protección estatal. 3 familias, 3 apellidos, 3 rutas de poder. Era un sistema, no un arrebato. Lo que le habían hecho a Lucía no nació del deseo, nació de la impunidad. Desde el baño llegó un sollozo ahogado. Mateo cerró la mochila y caminó despacio por la casa, reconociendo cada punto vulnerable. Ventanas fáciles de forzar, patio trasero sin perro, puerta principal con una sola cerradura, azotea accesible desde la casa vecina. Si ellos decidían volver, tendrían muchas formas de entrar. Esa idea no lo alteró. Sacó una libreta pequeña y empezó a escribir. No nombres completos, no direcciones completas, solo claves. Hábito viejo. Pensar en estructuras, no en emociones. A media mañana salió al patio y revisó la barda y la calle posterior. Compró 2 cerraduras más en una ferretería donde nadie levantó la vista. Un foco de mano, vendas, comida enlatada y un teléfono de prepago. Regresó antes del mediodía. Lucía seguía encerrada en su cuarto. No la forzó a hablar. Había aprendido algo en los lugares donde retienen hombres. Quien ha sido quebrado por otros necesita recuperar el control hasta de su propio silencio. Instaló las cerraduras, cubrió el cristal inferior de la puerta, movió un mueble para bloquear el ángulo de visión desde la ventana principal y dejó un cuchillo de cocina grande junto al colchón de Lucía. Luego se sentó a la mesa con la pistola desmontada frente a él y comenzó a limpiar cada pieza con una calma que habría puesto nervioso a cualquiera. No estaba preparando un acto de furia. Estaba preparando una campaña. Por la tarde, Lucía salió de su cuarto con un suéter grande y la cara lavada. Se veía más pequeña. Se quedó de pie, sin saber si acercarse. Mateo levantó la mirada. En otros tiempos la habría abrazado. Ahora entendía que su presencia misma podía sentirse como una presión. Así que solo le señaló la silla frente a él. Lucía se sentó. Durante unos segundos ninguno habló. En la colonia se escuchaban vendedores de gas, una canción ranchera lejana y el ladrido de un perro. La vida seguía. Ese fue el detalle que más endureció a Mateo. Que el pueblo siguiera respirando como si nada. La policía no, dijo él al fin. Lucía bajó la vista. No preguntó por qué, ya lo sabía. Si ellos creen que te quebraron, van a confiarse, continuó Mateo. Y si se confían, se equivocan. Ella lo miró por primera vez con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué vas a hacer? Mateo terminó de ensamblar la pistola. El clic final sonó pequeño, casi doméstico. Lo mismo que ellos hicieron contigo, respondió. Quitarles el sueño primero. Lucía tragó saliva. Emiliano dijo que grabaron todo. Mateo asintió una vez. Entonces existe una copia original. Y mientras exista, ellos creen que mandan. Su papá guarda cosas en la hacienda grande de los Laureles, susurró ella. A veces también usan una casa vieja por la salida al río. Raúl presume que ninguna patrulla entra ahí sin avisar primero. Mateo escuchó cada palabra como si tomara coordenadas. No pidió más. Al caer la noche, el calor del día cedió y el pueblo se llenó de grillos. Mateo apagó las luces frontales de la casa y dejó encendida solo una lámpara pequeña en la cocina. Se sentó en la oscuridad junto a la ventana, observando la calle a través de una rendija de la cortina. Lucía dormía a ratos cortos, con el cuchillo cerca de la almohada. Mateo no durmió. A las 11 pasó una patrulla despacio y siguió de largo. A las 12, un coche sin placas redujo la velocidad frente a la casa y luego aceleró. A la 1:15, una moto cruzó 2 veces la misma esquina. Él registró todo sin moverse. Ya estaban oliendo algo. Tal vez no sabían que había vuelto. Tal vez solo querían asegurarse de que el miedo seguía dentro de esa casa. Les quedaba poco. En la madrugada abrió la mochila una vez más. Metió la pistola, 2 cargadores, el cuchillo,
una linterna, cinta negra, una gorra, guantes y la foto vieja de Lucía. Cerró el cierre con suavidad. Luego se acercó al cuarto, observó a su hija dormir por un momento y entendió con una claridad absoluta que había vuelto del infierno por una sola razón. No para sobrevivir, no para contar su historia, no para pedir justicia. Había vuelto para convertirse en la peor noche de los hombres que tocaron a su hija. Y en San Jacinto, donde todos creían que el miedo solo caminaba del pueblo hacia la gente humilde, esa dirección estaba a punto de cambiar. La madrugada cayó sobre San Jacinto con un calor pegajoso, de esos que no dejan respirar ni cuando el sol ya se fue. En la colonia La Esperanza casi todas las ventanas estaban oscuras, pero en la casa de los Mendoza nadie descansaba de verdad. Lucía dormitaba por ratos cortos, atrapada entre sobresaltos, mientras Mateo seguía sentado junto a la ventana con la espalda recta y la mirada fija en la calle. No fumaba, no tomaba café. No necesitaba nada que alterara el pulso. Había vuelto a entrar en ese estado donde cada minuto se parte en piezas pequeñas y útiles. Esperó hasta las 3:15. A esa hora los borrachos ya están dormidos. Los policías más flojos empiezan a cabecear y los hombres que se creen intocables bajan la guardia porque piensan que nadie en el mundo se atrevería a entrar en sus dominios. Mateo se puso una gorra vieja, una camisa de mezclilla gastada y encima una chamarra gris sin distintivos. Guardó la pistola al centro de la espalda, pegada al cinturón. En el bolsillo delantero llevó una navaja, una linterna pequeña y un teléfono de prepago que había comprado por la tarde. Antes de salir se acercó al cuarto de Lucía. La muchacha dormía de lado, con el cuchillo cerca de la mano. Mateo dejó una botella de agua sobre el buró y un papel doblado. Solo 3 palabras. No abras a nadie. Luego salió por la puerta trasera. El callejón estaba vacío. La noche olía a tierra seca, drenaje viejo y gasolina. Caminó 2 cuadras sin prisa, dobló por una calle sin pavimento y llegó hasta el lote baldío donde había dejado escondida una motocicleta pequeña, vieja, de esas que nadie mira 2 veces. La había tomado prestada de un yonque, donde el dueño debía favores a medio pueblo y no hacía preguntas. La encendió empujándola primero en silencio para no despertar a nadie. Cuando el motor por fin ronroneó, Mateo ya estaba lejos de la colonia. Su primer destino no fue la hacienda de los Laureles ni la casa vieja junto al río. Antes necesitaba confirmar patrones, medir tiempos, oler el terreno y recordarles a sus enemigos que ya no había distancia segura entre ellos y el miedo. Emiliano Barragán vivía en una residencia apartada al sur del pueblo, detrás de una barda alta cubierta de bugambilias y cámaras de seguridad falsas. Mateo la observó desde la loma opuesta durante 15 minutos. El portón eléctrico, 2 lámparas halógenas, una caseta con un velador gordo y un pastor alemán atado junto a una toma de agua. El perro no le preocupó, el velador menos. Lo que le interesó fue otra cosa: el Camaro rojo estacionado bajo el techo lateral, y la Suburban negra, recién lavada, aún con tierra endurecida en las llantas. La misma camioneta. Aunque la oscuridad no le permitía ver cada rasguño, Mateo reconoció la defensa delantera y una calcomanía rota en la esquina del vidrio trasero. El vehículo estaba ahí, en paz, descansando bajo el techo de una casa custodiada por dinero sucio y por la costumbre de la impunidad. Mateo descendió por la ladera con paciencia, usando la vegetación como cobertura. No buscaba entrar a la casa, todavía no. Lo que quería era mandar un mensaje claro y privado, algo que solo Emiliano pudiera entender de inmediato. Rodeó la propiedad por la parte trasera, donde la malla ciclónica se hundía un poco junto a una zanja seca. Un hombre común habría tenido que cortar el alambre. Mateo solo levantó la parte inferior con una varilla oxidada, se deslizó por debajo y volvió a dejarla casi igual. El perro alzó la cabeza. Mateo se quedó inmóvil. Esperó. El animal olfateó el aire, soltó un gruñido corto y volvió a echarse. El viento soplaba a favor. Mateo avanzó pegado a la sombra del muro. Desde la cocina llegaba luz tenue y el sonido lejano de un televisor. La caseta del velador estaba del otro lado del patio. El Camaro rojo brillaba bajo el techo como juguete de niño rico. La Suburban negra estaba más allá, medio tapada por una lona. Mateo sacó la navaja
y abrió con cuidado el toldo lateral de la camioneta, justo lo suficiente para asomarse. En el piso trasero, atrapado entre la alfombra y el asiento, encontró algo pequeño que ningún lavador había visto. Una cuenta rota de plástico blanco, seguramente de la pulsera barata que Lucía usaba desde niña. La tomó entre los dedos. No cambió su expresión, pero el aire dentro de su pecho se volvió más denso. No iba a cometer el error de perder control. No esa noche. Guardó la cuenta en el bolsillo interior de la chamarra y siguió con el trabajo. Abrió el cofre usando una tira metálica. No rompió nada. Solo necesitaba lo justo. Desconectó el relevador principal de arranque y lo guardó. Luego, vertió en el depósito del limpiaparabrisas una mezcla de aceite viejo y arena fina que había preparado en una botella. El verdadero daño vendría después, cuando quisieran salir rápido y no entendieran por qué el motor tardaba en responder, o por qué el parabrisas se volvía una costra sucia en el peor momento. No era espectacular, era táctico. La humillación vendría de que alguien había entrado, tocado su vehículo y se había ido sin dejar huella evidente. Antes de cerrar la puerta trasera, Mateo sacó del bolsillo la cuenta blanca de la pulsera. Dudó un segundo. Luego no la dejó allí. Era de Lucía. No iba a convertirla en herramienta. En su lugar sacó una piedrita del tamaño de una uña, llena de lodo seco, tomada de la brecha donde habían tirado a su hija. La colocó sobre el asiento del conductor, justo en el centro. Un grano de miedo. Nada más. Cerró la puerta, dejó el cofre exactamente como estaba y desapareció entre las sombras del patio. Tardó 11 minutos en entrar y salir. Su segundo objetivo estaba más lejos, el taller bodega de Tabo Ledesma, junto a un empaque de aguacate abandonado en la salida hacia Uruapan. Oficialmente era un negocio familiar. En realidad servía para guardar combustible robado, cajas sin factura y armas que se movían entre ranchos y caminos secundarios. Mateo lo sabía, porque en pueblos como San Jacinto, todo lo verdaderamente importante termina siempre cerca del dinero, de las armas o del miedo. Llegó a la zona industrial poco antes de las 4:30. El sitio estaba medio desierto. Solo una lámpara mercurial parpadeaba sobre el portón del empaque. El taller bodega tenía una cortina metálica, una puerta lateral y una camioneta Nissan estacionada afuera. No había guardias visibles, pero eso no significaba que estuviera solo. Mateo apagó la motocicleta 2 calles antes y avanzó a pie. Desde una ventana alta vio movimiento dentro. Un muchacho dormido en una silla de plástico con una escopeta recargada en la pared y una televisión encendida sin volumen. Más fondo, tambos, refacciones, estantes y 4 bidones de gasolina apilados junto a una mesa de herramientas. Sonrió apenas, no por alegría, sino porque la negligencia de los ricos siempre simplifica el trabajo. No iba a incendiar el lugar entero. Un fuego grande atraería a bomberos, policías, curiosos y preguntas antes de tiempo. Necesitaba un golpe preciso, caro y perturbador. Rodeó el edificio hasta llegar al cuarto de medidores. Los cables estaban viejos y la chapa era barata. En menos de 1 minuto, abrió la caja eléctrica y preparó una sobrecarga simple. De esas que no parecen sabotaje profesional, sino accidente provocado por manos incompetentes. Al mismo tiempo, manipuló una manguera de gasolina en el área trasera y dejó un goteo lento que empaparía solo una zona del piso, justo bajo la mesa donde el muchacho dormido había dejado encendida una resistencia portátil. No se quedó a ver el resultado. Retrocedió hasta la esquina opuesta y observó desde la sombra de una barda. Tardó casi 7 minutos. Primero se fue la luz interior. Luego el muchacho se despertó sobresaltado. Después vino el chispazo. Un destello blanco, un golpe sordo y una llamarada corta que corrió por el piso como una serpiente furiosa. No explotó todo. Solo ardieron la mesa, 2 cajas, la llanta de la Nissan y parte del estante donde había facturas, bitácoras y dinero en efectivo. El muchacho salió gritando, medio dormido, pateando un bidón. En menos de 2 minutos el fuego dejó de crecer por sí solo, pero el daño ya estaba hecho. No era suficiente para salir en noticias nacionales. Era suficiente para arruinar una madrugada, destruir registros y sembrar la idea de que alguien estaba entrando donde no debía. Mateo se marchó sin prisa. La siguiente parada sí importaba más. La casa vieja junto al río. Lucía la había mencionado con voz baja,
como si el simple hecho de nombrarla ensuciara el aire. Era una construcción de adobe reforzado, antes propiedad de un tío de los Barragán, ahora usada para fiestas privadas, reuniones discretas y esconder cosas que no debían estar en ninguna cuenta oficial. No estaba tan aislada como la Hacienda Grande, pero sí lo bastante lejos para que nadie escuchara nada si allí ocurría algo malo. Mateo llegó cuando el cielo empezaba a clarear por el este. No entró de inmediato. Se tendió entre unos carrizos junto al cauce seco y observó. Vio un suru blanco, una pickup azul y dos hombres fumando en el porche. Uno de ellos traía radio al cinturón. El otro tenía la postura de policía, aunque vistiera de civil. De vez en cuando miraban hacia la carretera, aburridos. Esperaban algo o cuidaban algo. Mateo estudió el terreno. Una barda baja al frente, patio de tierra, cisterna en un extremo, tinaco sobre el techo y una ventana lateral con mosquitero roto. También escuchó música norteña saliendo desde adentro, y luego, como una confirmación, vio a Raúl Cárdenas salir al porche solo un segundo, en camiseta, con una cerveza en la mano y una sonrisa estúpida de hombre que cree haber ganado. Mateo sintió la punzada helada del objetivo confirmado. Raúl habló con los vigilantes, orinó contra la barda y volvió a entrar. Mateo no tenía la ventaja numérica. Tampoco conocía todavía la distribución interior del sitio. Un asalto directo sería torpe. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: preparar el miedo antes del enfrentamiento. Se desplazó bordeando el río seco hasta quedar detrás de la casa. Desde allí, lanzó una piedra hacia unos botes viejos del costado opuesto. Los dos hombres del porche giraron al instante. Uno bajó del escalón con la pistola en mano y fue a revisar. El otro se quedó atento, apuntando hacia la oscuridad equivocada. Eso abrió una ventana de 7 segundos. Mateo trepó sin ruido por la parte trasera, alcanzó el tinaco y metió en la tubería principal una pequeña bolsa de plástico llena de pintura roja muy diluida. No dañaría a nadie. Pero cuando abrieran las llaves del lavabo o la regadera, el agua saldría teñida como si la casa estuviera escupiendo sangre. Era un truco simple. Infantil, incluso. Precisamente por eso funcionaría. El miedo verdadero necesita símbolos absurdos para crecer rápido. Antes de bajar, vio algo más a través de una rendija en el techo de lámina. Una caja fuerte pequeña en el cuarto interior, y sobre una mesa, varias cintas de video etiquetadas con plumón. No alcanzó a leerlas bien, pero supo dos cosas: guardaban material y volvería por él. Bajó por donde había subido, cruzó el cauce seco y ya estaba a 40 metros cuando escuchó el primer grito dentro de la casa. Luego otro. Después insultos. Después a Raúl vociferando que quién chingados había hecho eso. Mateo no miró atrás. Sonidos así solo confirmaban el rumbo. Volvió a la motocicleta, la encendió y tomó el camino largo de regreso, rodeando el pueblo para entrar por el lado norte. El amanecer pintaba de naranja los cerros y las primeras combis comenzaban a llenar la carretera. Campesinos, estudiantes, mujeres con cubetas, la vida de siempre. Nadie imaginaba que, mientras se acomodaban los puestos del mercado, alguien acababa de tocar 3 puntos distintos del pequeño imperio de los muchachos más protegidos de San Jacinto. Cuando Mateo regresó a la casa, Lucía estaba despierta y sentada a la mesa, abrazándose el cuerpo con el suéter como si tuviera frío a pesar del calor. Al verlo entrar, sus ojos fueron directos a la mochila. Mateo dejó el casco, cerró la puerta con llave y puso sobre la mesa 3 objetos: el relevador de arranque de la Suburban, un tornillo quemado del taller bodega y un papel doblado donde había anotado la ubicación exacta de la caja fuerte y de las cintas que vio en la casa junto al río. Lucía lo miró sin entender del todo. «Ya empezaron a sentirlo», dijo él. «¿A quién?» «A mí». Lucía tragó saliva. «¿Van a venir?» Mateo asintió. «Sí, y eso nos conviene. El miedo hace hablar a los tontos y moverse a los soberbios». En ese mismo instante, al otro lado del pueblo, Emiliano Barragán salía furioso de su residencia en sandalias y con el cabello desordenado. Encontró la piedrita de lodo sobre su asiento antes de descubrir que la camioneta no arrancaba. En el taller de Tabo todavía olía a plástico quemado y gasolina, y en la casa vieja junto al río, Raúl Cárdenas seguía maldiciendo frente a un lavabo que escupía agua roja, mientras juraba que alguien les estaba jugando una broma. Todavía no entendían.
Seguían creyendo que estaban ante un enemigo caprichoso, un valiente de rancho, algún rival menor. No sabían que la cacería ya había empezado. Y lo peor para ellos no era que un hombre quisiera hacerles daño. Lo peor era que ese hombre sabía esperar, sabía entrar, sabía salir y sobre todo sabía exactamente cuándo tocar el miedo para que creciera solo. En San Jacinto el miedo siempre había tenido dueño. Durante años había vivido en las camionetas polarizadas, en los radios de la comandancia, en las sonrisas de los hijos de los hombres importantes. Bajaba por las calles al anochecer, se sentaba en la plaza, entraba a las tiendas sin pagar y hablaba fuerte porque sabía que nadie le iba a responder. Pero aquella mañana algo empezó a cambiar, aunque casi nadie en el pueblo podía ponerle nombre. La noticia no tardó en correr entre las familias que mandaban de verdad. Primero llegó a la casa de Emiliano Barragán como un mal presentimiento. Después se volvió una frase incómoda. Luego un insulto. Y por último, una certeza helada. Alguien había entrado. No un ladrón cualquiera, no un borracho, no un curioso. Alguien que sabía moverse. Emiliano pasó la mañana entre gritos. Mandó revisar cámaras, regañó al velador, golpeó con el puño la puerta del garaje y exigió que le trajeran de inmediato al mecánico de confianza de su padre. Cuando descubrieron que no faltaba nada importante, su rabia se hizo todavía peor. No soportaba la idea de que alguien hubiera estado allí solo para demostrar que podía hacerlo. La piedrita seca que encontraron sobre el asiento fue lo que le borró la sonrisa. La sostuvo entre los dedos, observándola como si pudiera encontrar una explicación lógica en algo tan pequeño. No la hubo. Esa piedra no era daño, era mensaje. Era una mano invisible tocándole el cuello. Raúl Cárdenas tampoco estaba mejor. En la casa vieja junto al río, los hombres seguían burlándose a ratos del agua teñida, pero solo mientras estaban juntos. En cuanto uno cruzaba solo a otra habitación, dejaba de reír. Raúl gritó que quería saber quién estaba detrás de todo. Revisó la caja fuerte 3 veces, contó una por una las cintas de video guardadas en la mesa y llamó 2 veces a su padre. El comandante José Cárdenas respondió al principio con fastidio. «Deja de hacer drama, cabrón. Seguramente fueron chamacos queriéndose pasar de listos». Pero cuando Raúl mencionó la piedra en la camioneta de Emiliano, el incendio del taller de Tabo y el agua roja en la casa del río, el tono del comandante cambió. Había visto suficientes cosas en su vida para saber distinguir entre vandalismo y advertencia. Le ordenó a su hijo que no saliera solo, Que no hablara del asunto por teléfono y que se reuniera con Emiliano y Tabo en un lugar cerrado. También mandó a 2 agentes de absoluta confianza a rondar discretamente la colonia La Esperanza. No para proteger a nadie, para vigilar. El problema fue que al llegar no vieron nada útil. La casa de los Mendoza parecía la casa triste y pobre de siempre. Cortinas cerradas, macetas viejas, pintura desgastada, silencio. Ningún visitante, ningún auto sospechoso, ningún movimiento fuera de lo normal. Los agentes se quedaron 1 hora en la esquina fumando y luego se fueron con la impresión de que todo seguía bajo control. no sabían que desde la azotea de una casa vecina, Oculto detrás de un tinaco de lámina, Mateo los había observado desde que llegaron hasta que arrancaron. No tomó fotos, no apuntó. No necesitaba pruebas de su existencia. Necesitaba registrar hábitos. Uno de los agentes fumaba demasiado. El otro miraba el celular cada 3 minutos. Ambos dejaban descubierta la calle trasera cada vez que conversaban entre ellos. Ninguno tenía disciplina real. Eran policías de pueblo vestidos de autoridad y podridos de costumbre. Mateo volvió a bajar a la casa con la misma calma con la que otros hombres regresan de comprar tortillas. Lucía estaba sentada en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared y una taza de té entre las manos. Había dormido poco. Bajo los ojos se le marcaban sombras violáceas, pero ya no temblaba como el día anterior. El miedo seguía allí, clavado muy adentro, pero ahora convivía con otra cosa. La necesidad desesperada de entender qué estaba ocurriendo. ¿quiénes eran?, preguntó en voz baja. 2 de la municipal. ¿Nos van a vigilar? Sí. ¿Y eso es malo? Mateo la miró un instante. Depende de quién esté usando a quién. Lucía bajó los ojos hacia la taza. Todavía se movía con cautela, como si el mundo entero se hubiera vuelto una superficie llena de vidrios invisibles.
Mateo lo notó. También notó algo más. Cada vez que ella preguntaba, su voz salía un poco menos rota. No era curación, era adaptación. Y en lugares como San Jacinto, adaptarse rápido a veces era la única forma de seguir vivo. Mientras tanto, en un salón privado del restaurante El Potrillo, Emiliano, Raúl y Tavo bebían tequila aunque todavía no era mediodía. Habían mandado cerrar la puerta y apagar la música. La televisión del lugar seguía encendida, pero nadie la miraba. Los tres tenían el mismo problema, y cada uno lo escondía de manera distinta. Tavo fingía enojo. Hablaba fuerte. Insultaba al muchacho que cuidaba el taller, y juraba que iba a encontrar al culpable para meterle un tiro en las rodillas. Pero movía demasiado la pierna debajo de la mesa. Eso lo delataba. Raúl intentaba parecer sereno, como su padre le había enseñado, aunque de vez en cuando se quedaba mirando el vaso vacío, como si acabara de recordar algo desagradable. El agua roja de la casa del río le había tocado un rincón infantil del cerebro, ese lugar donde viven las supersticiones que los hombres niegan en voz alta, pero obedecen en silencio. Emiliano era el único que todavía trataba de sostener la máscara completa. Sonreía de lado, se burlaba del payaso que estuviera detrás del juego, y repetía que nadie en San Jacinto tenía huevos para hacerles algo de verdad. Sin embargo, cada vez que alguien pasaba junto a la puerta del salón, giraba la cabeza demasiado rápido. Ninguno lo notó al principio, pero ya no estaban sentados como dueños del mundo. Estaban sentados como hombres esperando que la puerta se abriera. A las 2 de la tarde entró el comandante José Cárdenas. No pidió permiso. Cerró la puerta con seguro y se quedó de pie frente a ellos con la gorra en la mano. Era un hombre grueso, de cuello rojo y ojos pequeños. El tipo de policía que llevaba años usando el mismo cargo para cobrar favores. Sabía cuándo gritar y cuándo murmurar. Ese día, eligió murmurar. Desde ahorita se acabaron las mamadas. Raúl se enderezó. Papá, fue una broma de mal gusto, nada más. El comandante giró la cabeza hacia él con una lentitud peligrosa. No, una broma no entra, sale y deja recados. Una broma no le prende fuego al negocio de tu compadre y no se mete a una casa que solo ustedes conocen. El silencio pesó sobre la mesa. Emiliano frunció el ceño. Entonces, ¿qué chingados es? José Cárdenas apoyó ambas manos sobre el respaldo de una silla vacía y se inclinó un poco hacia ellos. Es alguien que sabe cosas, alguien que los está mirando, y si sabe lo de la casa del río, sabe más de lo que debería. Tavo soltó una carcajada breve, hueca. Pues que venga, yo sí tengo con qué recibirlo. El comandante ni siquiera lo miró. Eso dicen todos antes de que les toque de cerca. Después, lanzó la pregunta que ninguno quería escuchar. ¿La muchacha habló con alguien? Nadie respondió de inmediato. Emiliano tomó aire, molesto. No tiene con quién. Es una panadera jodida. Vive sola en una colonia muerta. Raúl corrigió, casi sin pensarlo. Vivía sola. Los tres lo miraron. El comandante fue el primero en entender. ¿Qué quisiste decir? Raúl tragó saliva. Nada, que, pues, desde que pasó esto, a lo mejor alguna vecina, una tía, alguien, pero ya era tarde. La frase había quedado flotando entre ellos, llenando el cuarto de una sospecha nueva. No era grande aún, no era clara, pero ya respiraba. ¿Y si Lucía ya no estaba sola? ¿Y si alguien había vuelto? ¿Y si el enemigo no era un rival cualquiera ni un loco del pueblo, sino alguien con disciplina real, alguien capaz de entrar, medir y salir sin dejarse ver? Emiliano descartó la idea con un insulto. Tavo dijo que parecían viejas contando cuentos. El comandante, en cambio, guardó silencio. Había trabajado lo suficiente con militares y exmilitares durante operativos conjuntos para reconocer cierto olor en las cosas. Los detalles importaban. Los tiempos importaban. La elección de los objetivos importaba. Todo tenía demasiado orden. Salió del restaurante y desde el estacionamiento hizo 2 llamadas. La primera fue a un hombre de la Fiscalía Regional que le debía dinero y favores. La segunda, a don Ramiro Barragán. La respuesta de Ramiro fue fría, casi aburrida. Arréglalo. No sabemos todavía quién es. Por eso mismo,
Arréglalo antes de que se convierta en tema. A don Ramiro no le preocupaba el miedo de su hijo. Le preocupaba que alguien estuviera tocando la estructura de protección que llevaba años construyendo. En Michoacán no se sobrevive arriba del negocio por ser el más cruel. Se sobrevive por ser el más estable. Y cualquier grieta, por pequeña que fuera, debía taparse de inmediato. Esa tarde, sin que el pueblo lo notara, cambiaron pequeñas cosas. 2 patrullas comenzaron a circular más seguido por ciertas calles. Un hombre de confianza de los Barragán se instaló en una camioneta gris frente a la carretera de salida. La Casa del Río recibió otros 2 vigilantes armados. En el taller de Tabo sustituyeron la escopeta vieja por rifles cortos. Y, por orden del comandante, un policía vestido de civil fue a merodear cerca de la panadería donde trabajaba Lucía. Todo eso le confirmó a Mateo que el miedo ya estaba haciendo su trabajo. No necesitaba destruirlos todavía. Necesitaba que se llenaran de movimientos inútiles, que empezaran a hablar entre ellos, que se vigilaran unos a otros, que dudaran de cada puerta y de cada sombra. El miedo, bien sembrado, hace más trabajo que una bala. Desde la azotea de una ferretería cerrada, Mateo observó cómo el policía vestido de civil fingía leer un periódico frente a la panadería. A simple vista, habría pasado por un cliente cualquiera, pero su postura lo traicionaba. Cuello rígido, ojos inquietos, mano derecha siempre cerca de la cintura donde ocultaba el arma. Un novato con placa. Mateo no bajó a enfrentarlo. Esperó a que cayera la noche. Luego cruzó por la parte trasera del mercado, entró a una bodega abandonada y salió por la calle lateral justo cuando el supuesto cliente se levantaba para ir al baño de una fonda cercana. En menos de 30 segundos, abrió la puerta del sur beige del policía. Puso en el asiento una foto vieja arrancada de un periódico local, donde el comandante Cárdenas aparecía sonriendo al lado de don Ramiro Barragán durante una inauguración oficial. Y debajo escribió a mano una sola frase con marcador negro: «Sé quién te manda». Cuando el hombre volvió y encontró la foto, empalideció de inmediato. Miró alrededor como si la calle entera pudiera estar observándolo. Luego arrancó el coche y se fue antes de terminar su turno. Esa reacción le dijo a Mateo que todavía no enfrentaba a profesionales, sino funcionarios acostumbrados a abusar desde arriba, no a ser señalados desde abajo. Ya de noche, en casa, Lucía cenó 2 cucharadas de sopa y dejó la cuchara. Se veía agotada, pero más presente. Afuera pasaban coches de vez en cuando. Cada motor la hacía tensarse. Mateo no intentó convencerla de nada. Solo le explicó lo necesario. Van a moverse más. ¿Eso significa que están asustados? Significa que por primera vez no saben dónde está el peligro. Lucía lo observó a través del vapor de la sopa. ¿Y tú sí sabes? Mateo tardó unos segundos en responder. Sí, era verdad. Sabía dónde estaba el peligro. Estaba en las residencias, en la comandancia, en la Casa del Río, en los hombres armados con órdenes a medias. Pero también sabía otra cosa. Ahora el peligro ya no caminaba solo hacia su casa. Al otro lado del pueblo, Emiliano no logró dormir. Cerró 2 veces la ventana de su cuarto, revisó 3 veces la cerradura y dejó una pistola cargada en el buró, aunque nunca antes había necesitado una. Cada ruido del jardín lo hacía abrir los ojos. Cada ladrido del perro le sonaba diferente. La piedrita seca seguía sobre su escritorio, dentro de una bolsa de plástico, porque no quiso tirarla y tampoco quiso verla. Raúl pasó la noche en la comandancia, fingiendo que acompañaba a su padre por gusto. En realidad, no soportaba regresar a la Casa del Río. Cada vez que cerraba los ojos, veía el agua roja corriendo por el lavabo, como si la casa misma supiera lo que habían hecho. Tabo se emborrachó en su habitación con el rifle apoyado junto a la cama. Juraba que no tenía miedo, pero dejó las luces encendidas hasta el amanecer. La madrugada siguiente, encontró a 3 jóvenes acostumbrados a ser cazadores, convertidos en animales alertas, sudorosos, incapaces de descansar. San Jacinto seguía igual para los demás. Los puestos abrían, los niños corrían a la escuela. En la plaza vendían elotes y periódicos viejos. Pero en la parte invisible del pueblo, donde se decidían los abusos y se repartía la impunidad, algo ya había cambiado de dueño. El miedo ya no salía de ellos, ahora caminaba hacia ellos. La noche cayó sobre San Jacinto con un viento raro, seco y tibio.
como si la sierra estuviera respirando por la nariz antes de soltar algo malo. En la casa de los Mendoza no había luces encendidas hacia la calle. Solo una lámpara pequeña en la cocina, un reflejo amarillento que apenas alcanzaba el borde de la mesa. Lucía estaba sentada en el piso, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. El cuchillo seguía cerca. Ya no porque creyera de verdad que podría defenderse con él si ellos entraban, sino porque necesitaba sentir el metal, el peso, la prueba física de que seguía teniendo algo en las manos. Mateo no estaba en la sala. Había salido 1 hora antes, sin hacer ruido, con la mochila al hombro y la mirada de un hombre que ya había visto cómo terminan ciertas noches. Lucía no le pidió que se quedara. Empezaba a entender que pedirle a su padre que no actuara era como pedirle al fuego que no quemara. Del otro lado del pueblo, en un salón privado de la hacienda de los Laureles, Emiliano Barragán caminaba de un lado a otro con un vaso de whisky en la mano. No bebía por gusto. Bebía para que le dejaran de temblar los dedos. Tavo estaba sentado en un sillón de piel con un rifle corto apoyado entre las piernas, y Raúl no dejaba de revisar su teléfono, aunque no hubiera mensajes nuevos. En la habitación había aire acondicionado, botellas caras y guardias afuera. En otra época eso habría bastado para que se sintieran invulnerables. Esa noche no. Lo peor no era el daño. Lo peor era la lógica. Alguien había entrado donde no debía, tocado lo que no debía, dejado recados donde nadie podía dejar recados. Y cuanto más pensaban en ello, más insoportable se volvía la única pregunta que no podían responder. Si podía hacer eso sin ser visto, ¿qué más podía hacer? El comandante José Cárdenas llegó después de las 10, sin uniforme, con camisa clara y una pistola fajada en la espalda. Cerró la puerta, miró a los 3 muchachos y entendió de inmediato que ya no estaba frente a hijos de familias poderosas. Estaba frente a jóvenes asustados que intentaban fingir lo contrario. «Se van a mover», dijo. Tavo alzó la cabeza. «¿A dónde?» «A donde esté la mierda que los puede hundir». Emiliano frunció el ceño. «No hay nada que nos hunda». José Cárdenas lo miró con desprecio apenas disimulado. «¿De verdad quieres jugar a ser idiota ahorita?» El silencio fue la única respuesta. Raúl se pasó una mano por la cara. «La casa del río ya está quemada. Todo el mundo del círculo cercano sabe que la usamos». «Precisamente», respondió el comandante. «Si el que está haciendo esto busca algo, va a pensar igual que yo. Va a asumir que lo importante ya no está ahí». Emiliano se detuvo en seco. Por primera vez en toda la noche, su cara mostró algo más serio que enojo. La hacienda vieja. Nadie corrigió. No se referían a los Laureles, sino a la otra. La propiedad abandonada al norte, la antigua hacienda de San Gabriel, comprada años atrás por un prestanombres de los Barragán y usada solo para esconder cosas que no debían circular. Documentos, armas, dinero en efectivo y desde hacía poco, algunas cintas de video que Raúl había llevado allí por si acaso. Las mismas cintas que ahora empezaban a pesar más que una caja de metal. El comandante asintió con lentitud. Si yo fuera él, iría por eso. Tavo escupió una maldición. Entonces vamos antes, sacamos todo y se acabó. José Cárdenas no respondió enseguida. Midiendo sus palabras, añadió. Van ustedes 3, con 2 hombres, sin radios abiertos, sin patrullas, sin avisarle a nadie más. Raúl lo miró, incrédulo. ¿Y tú? Yo me quedo aquí moviendo cosas para que parezca que seguimos tranquilos. Si el cabrón los está observando, quiero que piense que no entendimos nada. Emiliano apretó la mandíbula. No quería ir, pero tampoco podía soportar que otro hombre decidiera el ritmo de su miedo. Eso era peor que cualquier riesgo. Vamos, dijo. No sabían que, en el techo de una bodega vieja frente al camino de servicio, acostado entre polvo, tejas rotas y ramas secas, Mateo había visto entrar al comandante 1 hora atrás. No escuchó las palabras, pero sí vio los gestos, la tensión, el momento exacto en que el nombre silencioso de otro lugar apareció en la conversación sin necesidad de pronunciarse. Los cuerpos hablan, sobre todo cuando están asustados, y Mateo sabía leer cuerpos. Había supuesto desde el principio que la verdadera caja fuerte no estaría ni en la casa del río ni en la residencia principal.
Las familias como los Barragán siempre guardan lo que más compromete en un lugar suficientemente olvidado para que nadie lo asocie con ellas. Necesitaba que el miedo los obligara a señalar ese sitio por su cuenta. Lo habían hecho. A las 10:40 ya estaba camino a la antigua hacienda de San Gabriel. El caserón se levantaba entre mezquites y tierra agrietada, lejos del asfalto, con una capilla derruida al costado y un patio central tragado por maleza alta. De día parecía una ruina más del campo michoacano. De noche se convertía en otra cosa. Una mole sin ojos, recortada contra el cielo oscuro, como si llevara años esperando justo esa visita. Mateo llegó primero. Dejó la motocicleta escondida en una zanja seca y entró por el costado trasero, donde un tramo del muro se había caído hacía años. No usó linterna. El lugar olía a adobe húmedo, excremento de murciélago y madera podrida. Avanzó despacio, reconociendo espacios con la mano y con la memoria táctica. Corredor largo, patio central, cocina vieja, escaleras estrechas, salón principal al fondo, puertas gruesas, ventanas altas. Un sitio perfecto para aislar, encerrar y romper. También para enseñar. Encontró la habitación correcta por el candado nuevo colocado en una puerta antigua. Forzar la cerradura le llevó menos de un minuto. Adentro había lo esperado. Un escritorio, una caja fuerte mediana, 2 anaqueles y un generador pequeño con bidones de gasolina. En un rincón, debajo de una manta, varias cajas de cartón. Abrió una. Cintas de video. Otra. Papeles. Otra. Armas envueltas en trapos. No se llevó nada todavía. La trampa tenía que cerrarse con ellos adentro. Revisó el lugar a conciencia y empezó a trabajar. Tomó el generador y manipuló el suministro para que pudiera arrancar, iluminar apenas unos minutos y luego morir de golpe. Preparó un cable de acero delgado entre el aro interior de la puerta principal del salón y una traba oxidada que todavía funcionaba. Desde un punto oculto del corredor, podría tirar de ese cable y bloquear la salida de un jalón. Colocó también 2 pequeñas cargas de estruendo improvisadas con material de ferretería, no para herir, sino para reventar el silencio en el momento justo y multiplicar la sensación de encierro. Finalmente, dejó la caja fuerte cerrada y visible, como un altar, el centro del miedo. Subió después a la galería superior, una estructura de madera vieja que rodeaba el patio interno y permitía ver sin ser visto. Desde ahí, controlaría las entradas, los movimientos y la respiración misma del lugar. Se sentó en cuclillas, esperó, y dejó que la noche se acomodara a su alrededor como otra piel. 40 minutos más tarde escuchó motores. Primero uno, luego otro. Faros rebotando en los muros descascarados. Puertas de camioneta abriéndose. Pasos rápidos sobre la grava. Poses cortas. El tipo de tono que usan los hombres cuando quieren convencerse de que siguen mandando. Mateo observó desde arriba. Emiliano bajó primero con una pistola en la mano. Raúl venía detrás, demasiado rígido, mirando hacia todos lados. Tavo cargaba el rifle corto y trataba de parecer el más decidido, aunque avanzaba con los hombros levantados, como quien espera un golpe desde cualquier sombra. Los acompañaban 2 hombres armados, uno de los Barragán y otro de la comandancia. Ninguno parecía contento de estar allí. «¡Rápido y nos largamos!», gruñó Emiliano. Entraron al patio central. Uno de los hombres encendió una lámpara portátil. La luz amarilla reveló polvo, grietas, santos decapitados en nichos vacíos y la boca oscura del corredor principal. La hacienda devolvía ecos raros, pequeños, como si las paredes susurraran solas. Raúl fue el primero en frenarse. «No me gusta esto». Tavo soltó una risa seca. «¿Ahora crees en fantasmas?». Raúl no contestó. Había algo en el aire. No superstición, precisión. Como si el lugar estuviera demasiado quieto. Llegaron al salón del fondo. Vieron la puerta entornada. Vieron el generador. Vieron la caja fuerte. Todo parecía intacto. Eso fue lo que terminó de engañarlos. «¿Ves?», dijo Emiliano, más para sí mismo que para los demás. Puro pinche teatro. Uno de los hombres arrancó el generador. Tosió 2 veces y luego encendió. Una línea de focos viejos colgados en la pared lanzó una luz débil, enfermiza, apenas suficiente para modelar sombras largas.
Raúl exhaló como si acabara de salir de un pozo. Emiliano se acercó a la caja fuerte. Tavo se quedó cubriendo la puerta. Los dos hombres revisaron las esquinas. No vieron nada. No podían ver nada. Mateo esperaba arriba, inmóvil. Emiliano giró el disco de la caja. Tenía la combinación memorizada. No porque fuera cuidadoso, sino porque no confiaba ni en su propia gente cuando se trataba de secretos que podían volverse poder. Al abrirla, respiró más fuerte. Allí seguían las cintas importantes, algunos documentos, una libreta de cuentas y un paquete de $. Aquí está todo. La frase tuvo un efecto extraño. No alivió a nadie. Al contrario, hizo real aquello que venían a salvar. Y hacer real el botín también hace real al cazador. En ese mismo instante el generador falló. No de golpe. Primero titubeó. Luego se ahogó. Después murió. La luz se apagó. La oscuridad cayó sobre ellos como una sábana mojada. Raúl soltó un gemido involuntario. Uno de los hombres intentó encender otra lámpara, pero antes de que pudiera hacerlo, la primera carga de estruendo estalló en el corredor lateral. No fue una explosión grande. Fue un golpe seco, bestial dentro de un lugar cerrado. El sonido rebotó en techos y muros. Convirtió el adobe en tambor. Les llenó la cabeza de eco y confusión. Tavo giró el rifle hacia la nada y disparó una sola vez. El fogonazo iluminó caras deformadas por el susto y polvo cayendo del techo. Luego volvió la oscuridad. «¡No tiren, pendejos!», gritó Emiliano. Otra detonación corta resonó ahora sobre la galería superior. Uno de los acompañantes perdió el control y corrió hacia la puerta. Fue justo el momento que Mateo esperaba. Tiró del cable. La hoja pesada del salón se cerró de golpe con un estruendo brutal. La traba oxidada mordió. El pasador improvisado quedó firme. El hombre se estampó contra la madera. ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! Eso fue todo. La histeria entró con esa frase. Raúl retrocedió hasta chocar con la caja fuerte abierta. Tavo apuntaba a todos lados sin ver nada. El otro acompañante golpeó la puerta con el hombro. Emiliano intentó ordenar, pero su voz ya no sonaba como la de un dueño. Sonaba como la de cualquiera encerrado. Mateo descendió por el corredor alto sin hacer ruido. No se mostró todavía. Primero dejó que la oscuridad trabajara, que el miedo les llenara los pulmones, que empezaran a imaginar lo más grande de lo que era, más cerca de lo que estaba, más inevitable de lo que podían soportar. En la negrura, una respiración serena puede ser peor que un grito. Raúl la oyó primero. «¡Hay alguien aquí!». Nadie respondió. Entonces la respiración sonó de nuevo. Cerca. Demasiado cerca. Pausada. Controlada. Sin una gota de prisa. Tavo disparó hacia el sonido. La bala pegó en la pared y levantó yeso. Emiliano le gritó que dejara de tirar como animal, pero la frase se quebró a la mitad porque una voz surgió desde algún punto imposible del salón. Baja. Seca. Sin furia. «No vuelvan a tocar nada». Se hizo un silencio tan duro que casi dolía. Raúl dejó escapar un sollozo corto. «¿Quién eres?». La respuesta llegó desde otro lado. «Ya me vieron. Solo no supieron cuándo». Emiliano trató de sostener la dignidad un segundo más. «Te voy a pagar lo que quieras». Un chasquido metálico le respondió. No era una amenaza abierta. Era peor. Era el sonido nítido de alguien manipulando un arma sin necesidad de presumirla. «Esto no se paga», dijo la voz. Mateo dio entonces un paso hacia la luz mínima que entraba desde una rendija alta. Solo lo suficiente para que vieran una silueta, un rostro marcado, una cicatriz, ojos vacíos. El esqueleto de un hombre que había regresado con algo peor que odio, propósito. Raúl fue el primero en entender. No porque lo reconociera exactamente, sino porque vio en aquella cara una semejanza insoportable con Lucía. La misma línea de los pómulos, la misma forma del mentón, pero despojada de toda ternura. «No, no», balbuceó. Emiliano retrocedió un paso. El papá. No sonó como descubrimiento, sonó como sentencia. Mateo no avanzó más, no le hacía falta. El salón ya era suyo. «Abrieron una puerta que no sabían cerrar», dijo. Tavo intentó levantar otra vez el rifle.
Mateo lanzó algo pequeño al piso, a sus pies. No era una granada. Era una lámpara táctica encendida de golpe. Un chorro blanco y brutal reventó la visión de los 5 hombres al mismo tiempo. En medio del reflejo, Mateo cruzó la distancia hacia Tavo y le arrancó el rifle de un golpe seco. Otro movimiento. El arma ya estaba en el suelo, lejos. El acompañante de la comandancia quiso sacar su pistola, pero una patada en la muñeca le quitó el intento y el alarido. Todo pasó en segundos. Cuando la luz volvió a desplazarse, estaban desarmados. No muertos, desarmados. Eso fue lo que terminó de quebrarlos. Porque por primera vez entendieron que ese hombre no estaba improvisando ni perdiendo control. Los había traído justo hasta allí. Había esperado. Había cerrado. Y ahora decidía cuánto miedo les correspondía. Mateo apuntó con la pistola hacia la caja fuerte abierta. «Saquen todo». Nadie se movió. Emiliano abrió la boca como si quisiera negociar otra vez. Pero Mateo dio un paso más, y el muchacho obedeció sin discutir. Con manos torpes empezó a sacar cintas, libretas, sobres, dinero. Tavo respiraba con un silbido corto. Raúl ya no intentaba parecer nada. Uno de los acompañantes estaba de rodillas sujetándose la muñeca, y el otro lloraba en silencio frente a la puerta cerrada. Mateo observó cada objeto que tocaba la mesa. Cintas sin etiqueta, cintas con fecha, una libreta de cobros, listas, rutas, nombres. El centro podrido del sistema. Lo habían protegido con hombres armados, con apellidos, con uniformes, y al final todo estaba saliendo de una caja frente a ellos, porque un hombre al que daban por muerto había decidido cambiar el sentido del miedo. Afuera, el viento empujó una lámina suelta, y la hacienda respondió con un gemido largo, casi humano. Dentro del salón nadie se atrevió a moverse sin permiso. La última trampa ya se había cerrado. Y apenas estaban empezando a entender que no habían venido a rescatar sus secretos. Habían venido a entregarlos. El salón de la vieja hacienda de San Gabriel quedó en silencio después de que el último objeto salió de la caja fuerte y cayó sobre la mesa. Afuera, el viento seguía empujando ramas secas contra los muros, pero adentro todo parecía suspendido. Emiliano, Raúl, Tavo y los 2 hombres que los acompañaban estaban quietos, como si el menor movimiento pudiera provocar algo peor. La lámpara táctica que Mateo había dejado sobre un viejo arcón proyectaba una luz blanca y dura que les pegaba de frente, obligándolos a entrecerrar los ojos. Él, en cambio, permanecía medio oculto en la sombra lateral, donde podía verlos sin dejarse leer. No tenía prisa. La prisa era para los hombres que todavía creen que pueden salvar algo. Emiliano tragó saliva y trató de recuperar algo de la arrogancia que lo había sostenido toda la vida. «Ya viste lo que hay», dijo, con la voz más ronca de lo que esperaba. «Agarra lo que quieras y lárgate». Mateo no respondió. Tavo soltó una respiración nerviosa, casi un bufido. «Te estás metiendo con gente que no sabes ni quién es». Mateo movió apenas la cabeza, como si esa frase ya la hubiera escuchado demasiadas veces en demasiados lugares. «Sí sé quiénes son», dijo al fin. «Por eso están aquí». La respuesta cayó sobre ellos con más peso que un grito. Raúl fue el primero en bajar la mirada. Emiliano todavía intentó sostener el contacto visual, pero apenas unos segundos. Había algo en los ojos de Mateo que no se parecía al odio corriente. El odio habitual es humano, impulsivo, fácil de medir. Lo que había en ese hombre era otra cosa. Una decisión ya tomada hacía muchas horas. Mateo se acercó a la mesa y empezó a revisar los objetos uno por uno. Cintas de video, una libreta negra con números y apellidos, 2 sobres llenos de dólares, copias de escrituras, una lista de placas, un cuaderno pequeño con iniciales, montos y fechas. No hojeaba nada con sorpresa, solo confirmaba. Lo que durante años había sostenido a las familias más intocables de San Jacinto, ahora estaba allí, al alcance de una mano firme y silenciosa. Raúl rompió el silencio. «Mi papá te puede ayudar». Mateo levantó la vista. «Tu padre ya ayudó demasiado». El muchacho sintió cómo se le secaba la boca. Tavo intentó recomponerse. «No vas a salir vivo de aquí con eso». Mateo tomó una de las cintas. La giró entre los dedos y preguntó sin mirarlo. «¿Cuál es la de mi hija?» El aire se volvió espeso. Nadie contestó.
Emiliano cerró los labios. Mateo dejó la cinta sobre la mesa con suavidad. Luego dio un paso hacia uno de los hombres de los Barragán, el que había llegado armado como respaldo. Le quitó el teléfono celular del bolsillo y lo aplastó contra el piso con el talón. Después hizo lo mismo con el otro aparato. A continuación extendió la mano hacia Tavo. «Tu teléfono». «Chinga tú». No terminó la frase. Mateo lo golpeó seco en la boca del estómago. No fue espectacular. Fue breve, preciso, suficiente para doblarlo y arrancarle el aire. Mientras Tavo se ahogaba intentando respirar, Mateo tomó el aparato de su chamarra y lo lanzó a un rincón. Raúl entregó el suyo sin que se lo pidieran 2 veces. Emiliano dudó apenas un segundo y acabó obedeciendo. La sensación de encierro se hizo total. No había salida. No había llamada. No había padre influyente que pudiera entrar por ellos en ese instante. Mateo tomó la libreta negra y la abrió por la mitad. «Van a hablar». Emiliano soltó una risa rota, casi incrédula. «¿Y si no?». Mateo lo observó con una calma insoportable. «Entonces sigo cerrando cosas. Primero la puerta, luego el aire, luego la esperanza». Raúl hizo un ruido pequeño, como si esa frase le hubiera tocado algo infantil y oscuro. Tavo, todavía encorvado, no levantaba la cabeza. Los 2 acompañantes parecían haber envejecido 10 años en media hora. Mateo eligió al más débil primero. No por crueldad, por método. Se paró frente a Raúl y dejó la lámpara apuntándole directo a la cara. «Empieza con tu padre». Raúl negó con la cabeza de inmediato, demasiado rápido. «No sé nada importante». Mateo acercó una silla vieja, la colocó en medio del salón y se sentó de frente a él, sin dejar de sostener la pistola a un ángulo bajo, casi casual. Ese gesto, precisamente por su normalidad, le resultó a Raúl más aterrador que un arma gritada a la cara. «¿Sabes lo suficiente?» «No». «Entonces dime por qué había copias de actas, placas y números de patrulla en esa caja». Raúl abrió la boca y la volvió a cerrar. Mateo no levantó la voz. «Dime cuánto cobraba José Cárdenas por desaparecer un reporte». La pregunta atravesó el salón como una navaja. Emiliano giró la cabeza hacia Raúl. Tavo levantó por fin la vista. Los 2 acompañantes entendieron, demasiado tarde, que ya no estaban solo ante un secuestro o una venganza. Aquello era peor. Era una caída. Raúl empezó a temblar. «Yo no llevaba las cuentas. Pero las viste. A veces». «¿Cuánto?». Raúl tragó saliva y respondió en un hilo de voz. «Dependía». Mateo esperó. 5,000, 10,000, si era un levantón o un muerto sin familia, más. Nadie respiró. Mateo inclinó apenas la cabeza. «¿Sigue?». Y Raúl siguió. Al principio con frases cortas, avergonzadas, como si todavía creyera que podía medir el daño. Después, más rápido. Habló de patrullas que escoltaban cargamentos por carreteras secundarias, de expedientes perdidos, de armas decomisadas que nunca llegaban al inventario oficial, de agentes usados para sembrar droga en coches de rivales menores, de comerciantes obligados a pagar protección en efectivo cada quincena. Dio nombres, fechas, días de plaza, apodos de policías que servían como halcones por las noches. Cada palabra iba desfigurando un poco más el rostro del hijo del comandante. Cada palabra iba hundiendo un poco más a San Jacinto entero en la verdad. Mateo no interrumpía. Solo tomaba notas en hojas sueltas que iba ordenando junto a la libreta negra. No necesitaba grabadora. Había aprendido a convertir la memoria en archivo. Cuando Raúl se quebró del todo y empezó a llorar, Mateo se giró hacia Tavo. «Ahora tú». Tavo escupió sangre a un lado y sonrió con odio torpe. «Ni madres». Mateo tomó una de las escrituras y la sostuvo frente a la luz. «¿Ranchos usados para almacenar combustible, armas o gente?». Tavo no respondió. «¿Qué se mueve por el empaque abandonado?». Silencio. Mateo dejó la hoja sobre la mesa y caminó despacio alrededor de él. No lo tocó. No lo amenazó. Solo habló desde atrás de su hombro, con la voz baja de quien enumera hechos ya comprobados. Taller afuera del pueblo. Bodega con tambo sin registro. 2 rutas hacia Uruapan.
una hacia Apatzingán, un diputado que presta nombre, un sobrino que presume más de la cuenta. Tavo apretó la mandíbula. No sabes nada. Sé lo suficiente para empezar por ti o terminar contigo. Tú eliges cuál de las dos cosas te conviene menos. La frase quedó suspendida. Tavo miró a Emiliano buscando apoyo. No encontró nada. Miró a Raúl, hecho pedazos. Luego miró la puerta cerrada. Por primera vez entendió de verdad que estaba solo. Que la violencia de los hombres como él siempre depende de sentirse acompañados. Sin grupo, sin ruido, sin ventaja, lo que queda no es fuerza, es pánico. Habló. Lo hizo con rabia al principio, como si cada dato fuera un escupitajo. Después con resignación. Describió bodegas disfrazadas de empacadoras, ranchos donde escondían camionetas robadas, nombres de choferes, claves de embarques, pagos en efectivo para retenes que se equivocaban de carretera. Mencionó al diputado Ledesma, 2 alcaldes de la región, un comandante estatal y a un empresario aguacatero que financiaba movimientos cuando hacía falta limpiar rutas o callar testigos. La libreta negra empezó a volverse una red completa. Mateo la iba cerrando con sus propias palabras. Solo quedaba Emiliano. Y Emiliano lo sabía. Se mantenía de pie con la espalda pegada al muro, intentando parecer entero, aunque la luz le marcaba el sudor en la frente y la tensión del cuello. De los 3, era el único educado para creer, de verdad, que el mundo terminaba acomodándose alrededor de su apellido. Que la ley, el dinero, los hombres armados y hasta la mala suerte podían ser comprados. Mateo tomó una cinta sin etiqueta y se acercó. «Esta». Emiliano no respondió. Mateo levantó otra. «¿O esta?» Nada. Entonces dejó las cintas en la mesa y dijo, por primera vez desde que empezó la noche, el nombre completo de su hija. Lucía Mendoza. No lo gritó. Precisamente por eso hizo más daño. Emiliano parpadeó como si le hubieran aventado agua helada. «Yo no la toqué solo», soltó. Demasiado rápido, como si las palabras hubieran estado presionando detrás de los dientes. Todos estábamos ahí. El silencio posterior fue absoluto. Raúl levantó la cabeza, pálido. Tavo cerró los ojos. Los 2 acompañantes se miraron, deseando no haber escuchado eso jamás. Mateo dejó la pistola sobre la mesa. El gesto desconcertó a todos. Pero no era confianza, era dominio. No necesitaba el arma en la mano para seguir teniendo el control. «Dilo bien», ordenó. Emiliano respiró hondo, tratando de volver atrás. «No tienes cómo probar, Mateo». Le dio un golpe con el dorso de la mano, seco, brutal, suficiente para hacerlo perder el equilibrio y estrellarse contra la mesa. Las cintas cayeron al piso. El dinero se desparramó. No fue un golpe de furia, fue una corrección. «Dilo bien». Emiliano se quedó quieto unos segundos, aturdido, con sangre en la comisura del labio. Cuando habló de nuevo, su voz ya no era la de un patrón. Era la de un hombre que empieza a comprender que toda su vida fue un decorado. La subimos a la camioneta en el callejón. La llevamos a la hacienda. Grabamos todo. Le costaba pronunciar ciertas palabras. No por vergüenza moral, sino porque nombrar lo que habían hecho era quitarle la última capa de impunidad. Ya no era diversión, ni travesura, ni exceso de muchachos. Era lo que realmente era. Habló. Habló más de lo que Mateo esperaba. Tal vez porque ya no tenía hacia dónde retroceder. Tal vez porque la caída de Raúl y Tavo le había enseñado que resistir solo iba a alargar el miedo. Confesó quién propuso grabar, quién consiguió la cámara, dónde hicieron la copia original, qué acordaron decir si alguna vez alguien preguntaba por Lucía, qué policías estaban listos para archivar cualquier denuncia y qué médico del pueblo firmaría un dictamen falso si llegaba a ser necesario. No quedaba casi nada en pie. La habitación parecía más pequeña con cada verdad. Cuando terminó, Emiliano tenía la cara gris. Raúl lloraba sin fuerzas. Tavo se había dejado caer contra el muro como un costal roto. Uno de los hombres de apoyo se había orinado en el pantalón y ni siquiera lo sabía todavía. La imperio de sus familias no se estaba cayendo, por balas, ni por incendios, ni por una guerra de cártel. Se estaba cayendo por la única cosa que nunca habían considerado posible: la verdad dicha con miedo.
Mateo recogió con calma las cintas del suelo. Revisó una por una hasta encontrar la que buscaba por una pequeña marca en la carcasa. Una raya blanca de corrector en la esquina superior. La sostuvo apenas un instante. No hizo falta verla. Supo de inmediato que esa era. La guardó en el bolsillo interior de la chamarra, cerca del pecho. Después reunió la libreta negra, las hojas con nombres, las escrituras, la lista de placas y las demás cintas en una sola pila. Ya no se veía como un montón de objetos. Se veía como un expediente vivo, sucio y completo. Un disparo dirigido al corazón del sistema. Emiliano lo entendió antes que los otros. «No», murmuró. «No vas a sacar eso de aquí». Mateo alzó la mirada. Ya salió. Y en ese momento, aunque ninguno pudo explicarlo del todo, los 5 hombres supieron que San Jacinto había dejado de pertenecerles. Cuando Mateo salió de la vieja hacienda de San Gabriel, el cielo empezaba a clarear por el oriente. No era todavía amanecer, apenas una franja gris detrás de los cerros, suficiente para recortar las ramas secas de los mezquites y la silueta rota de la capilla abandonada. El aire olía a polvo, adobe húmedo y miedo reciente. Dejó a los 5 hombres dentro del salón, desarmados, atados con cinchos plásticos, y enfrentados por fin a algo que ninguno de ellos había conocido de verdad: el tiempo sin protección. No los mató. Eso era precisamente lo que más los quebraba. La muerte, rápida y limpia, habría cerrado la historia en una sola noche. Mateo quería otra cosa. Quería que salieran vivos, que hablaran, que se vieran unos a otros después de todo lo dicho, que sintieran cómo el poder se iba vaciando de sus nombres hora tras hora, mientras afuera, el mundo empezaba a moverse sin pedirles permiso. Antes de irse, dejó el generador inservible, recogió toda la documentación importante, guardó la cinta marcada con la raya blanca y tomó 2 carretes más que podían servir como respaldo. También se llevó la libreta negra, los sobres con dinero, la lista de placas, las copias de escrituras y un pequeño cuaderno de tapas azules, donde Tavo había anotado, con letra torpe, rutas, pagos y claves de carga. No se llevó todo. Dejó lo suficiente para que, cuando las autoridades entraran, entendieran de inmediato que no estaban ante una simple bronca entre juniors borrachos. Estaban ante un sistema. Al llegar a la motocicleta escondida, Mateo se detuvo un instante y miró hacia la hacienda. Desde afuera, el lugar seguía pareciendo una ruina más. Los muros en pie, la oscuridad quieta, el silencio del campo. Pero adentro, en el salón cerrado, el hijo del comandante, el heredero de los Barragán, el sobrino del diputado y 2 hombres armados aguardaban atados, sudorosos y rotos. No por golpes, por verdad. Mateo arrancó la moto y tomó el camino de terracería hacia el norte. No regresó directo a San Jacinto. Primero pasó por una gasolinera abandonada cerca de la carretera libre, donde todavía funcionaba una vieja caseta telefónica para llamadas de larga distancia. Ya había comprobado la noche anterior que el aparato seguía vivo. El dueño del puesto de tacos de enfrente lo usaba a veces para hablar con un hijo en Tijuana. A esa hora no había nadie. Mateo se estacionó lejos, se cubrió el rostro con una gorra y marcó un número que llevaba 2 años guardado en la memoria como si fuera una oración. No llamó a la policía del estado, no llamó a la fiscalía regional, no llamó al ejército. Llamó a un hombre llamado Ernesto Saldaña, agente federal adscrito a una unidad especial en la Ciudad de México. Años atrás habían coincidido durante un operativo en Tamaulipas. Saldaña era de los pocos que todavía creían que la ley servía para algo más que para cubrir negocios ajenos. Y sobre todo, era uno de los pocos a quienes Mateo no consideraba vendidos. El teléfono sonó 6 veces. Después una voz seca respondió. «Bueno». Mateo no dijo su nombre de inmediato. «Tengo 5 hombres encerrados en una hacienda al norte de San Jacinto de la Sierra. 2 de ellos conectados con la comandancia municipal, 1 con un diputado local y 1 con Ramiro Barragán». Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. «¿Quién habla?». Mateo miró la carretera vacía. Un fantasma que volvió con pruebas. Saldaña no colgó. Mateo siguió, dio coordenadas, describió la libreta negra. Mencionó rutas, placas, pagos, nombres de funcionarios, bodegas, combustible robado, expedientes perdidos.
escoltas oficiales para cargamentos y, al final, agregó lo que más pesaba. Una confesión detallada de un secuestro y abuso grabado en video, cometido por los hijos protegidos del sistema. La voz de Saldaña cambió. Ya no había somnolencia, ya no había duda, solo concentración. ¿Tienes el material? Sí. ¿Lo puedes mover? Sí. Entonces escucha bien. No vayas a ninguna oficina local. No entregues nada en Michoacán. En 2 horas voy a activar una célula con gente de fuera del estado. Necesito que dejes una copia en un punto limpio. Mateo escuchó instrucciones cortas, precisas. Un casillero en la terminal de autobuses de Morelia. Un nombre falso. Un horario exacto. Un sobre sin remitente. Cuando terminó la llamada, colgó sin despedirse. No era falta de educación, era hábito. Los hombres como él aprendían desde jóvenes que las conversaciones importantes terminan en el momento exacto en que ya no hace falta añadir nada. Volvió a la motocicleta y arrancó hacia el pueblo. Mientras tanto, en la hacienda de los Laureles, el comandante José Cárdenas llevaba más de 1 hora fingiendo normalidad. Revisaba el teléfono, caminaba por el patio, hablaba con los guardias y trataba de convencerse de que los muchachos ya debían venir de regreso. A las 5:20 hizo la primera llamada a Raúl. Sin respuesta. A las 5:22 llamó a Emiliano. Sin respuesta. A las 5:24 marcó a Tavo. Nada. Entonces la sangre se le fue del rostro. No porque creyera en fantasmas, porque conocía demasiado bien el valor del silencio. Llamó a 2 de sus hombres, subió a una camioneta sin placas y salió hacia la antigua hacienda de San Gabriel con el corazón latiéndole más rápido de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante todo el trayecto, evitó pensar en lo evidente. Si los muchachos no respondían y nadie se había comunicado para negociar, entonces no estaban frente a un secuestro convencional. Estaban frente a alguien que no quería dinero. Y los hombres que no quieren dinero son siempre los peores. Llegó cuando el sol apenas tocaba las bardas rotas del lugar. Bajó con la pistola en la mano, seguido por 3 policías de confianza y un chofer mudo. El patio parecía vacío. El caserón, dormido. La puerta principal del salón estaba cerrada desde afuera con un pasador que él juró no haber visto nunca. Su estómago se hundió. ¡Ábranla! Tardaron menos de 30 segundos en forzarla. Cuando por fin se dio, el olor a encierro, sudor y orines les pegó en la cara. La imagen dentro del salón le quedaría al comandante grabada para siempre. Raúl en el suelo, con la ropa sucia y las muñecas hinchadas por los hinchos. Tavo sentado contra el muro, completamente ido, mirando a un punto fijo como si siguiera viendo algo que los demás no podían ver. Emiliano de pie, solo porque estaba atado a una columna, con la cara pálida, los labios partidos y unos ojos descompuestos, sin el más mínimo rastro de la soberbia que había heredado del padre. Los 2 hombres de apoyo parecían animales tras una inundación. José Cárdenas avanzó 2 pasos y sintió por primera vez en muchos años algo parecido al mareo. ¿Qué pasó aquí? Raúl empezó a llorar. No contestó. No podía. Emiliano soltó una risa rota, casi histérica. Ya valimos madre. El comandante quiso cachetearlo por decir eso, pero no lo hizo. En lugar de eso ordenó que los liberaran. Cerró la puerta del salón y exigió saber dónde estaba el material de la caja fuerte. Nadie le respondió de forma útil. Raúl hablaba a tirones. Tavo repetía que había una voz en la oscuridad. Emiliano solo acertó a decir, con un tono que le heló la sangre a todos, que el papá había vuelto. No hizo falta explicar de quién hablaba. José Cárdenas entendió lo suficiente para actuar como siempre actuaban los hombres de su especie, demasiado tarde y en la dirección equivocada. Su primera orden fue clara, ir por Lucía Mendoza. La lógica era simple. Si el padre había vuelto y se había movido así, el centro de todo seguía siendo la muchacha. Tenían que encontrarla, controlarla, borrarla si era necesario antes de que el incendio saliera del pueblo. Pero cuando 2 patrullas y una camioneta civil llegaron a la colonia La Esperanza, la casa de los Mendoza ya estaba vacía. No había platos en la mesa, no había ropa en el tendedero, no había cuchillo junto al colchón. Las cortinas seguían corridas, la puerta cerrada y una taza seca en la cocina. Solo quedaba una sensación rara, como si alguien hubiera estado esperando precisamente esa visita,
y hubiera salido con horas de ventaja. Lucía ya no estaba allí. Mateo la había llevado al amanecer a una casa pequeña en las afueras de Pátzcuaro, propiedad de una viuda que había sido amiga de su esposa, y a quien él todavía consideraba limpia. Lucía no entendió del todo el plan, pero no discutió. Se subió a la combi con un bolso de ropa, sin mirar atrás. Antes de irse, Mateo le dio la cinta con la raya blanca envuelta en una playera, y le dijo solo una cosa: «Esto ya no te toca cargarlo sola». Luego se quedó con la copia de trabajo y el resto del material. A las 11 de la mañana, en Morelia, un sobre grueso con documentos, una libreta negra, varias fotografías y 2 cintas de video fue depositado en el casillero indicado por Saldaña. A las 12:15, un agente federal lo recogió. A la 1, el expediente ya iba en camino a manos que no dependían ni del comandante local, ni del diputado, ni de Barragán. La respuesta fue más rápida de lo que San Jacinto habría creído posible. A media tarde, cuando el sol caía de lleno sobre la plaza y los vendedores de raspados gritaban ofertas bajo las lonas, 3 camionetas de la Guardia Nacional y 2 vehículos federales sin rotular entraron al pueblo sin previo aviso. No hicieron sonar sirenas, no pidieron permiso a la comandancia, no consultaron al alcalde. Iban directo a los puntos señalados en el expediente. La primera parada fue la presidencia municipal. José Cárdenas salía precisamente de su oficina cuando vio bajar a hombres armados que no reconocía, y por primera vez en su carrera, supo de inmediato que no venían a pedirle nada. Intentó levantar la voz, invocar su cargo, su autoridad, su jurisdicción. No le sirvió. Lo esposaron frente a 2 secretarias, un barrendero y un joven que había ido a pagar una multa. La noticia salió de la presidencia como una piedra lanzada a un lago quieto. La segunda parada fue la residencia de Ramiro Barragán. El empresario alcanzó a asomarse desde el pórtico, todavía seguro de que podría resolver cualquier malentendido con una llamada correcta. Luego vio las órdenes firmadas, los agentes entrando por 2 lados, y el gesto de uno de sus propios escoltas apartándose en lugar de protegerlo. Ese pequeño movimiento fue el instante exacto en que comprendió que la cobertura se había roto. Lo sacaron frente a sus jardineros, con el rostro desencajado y la camisa apenas abotonada. La tercera fue la casa del diputado Ledesma en Uruapan. Y después hubo más. El empaque de aguacate, la bodega de Tabo, la casa del río, una gasera usada para combustible robado, 2 ranchos, una notaría, un despacho contable. Esa tarde y esa noche, San Jacinto vio algo que nunca había imaginado ver. A los intocables correr tarde. Emiliano, Raúl y Tabo no alcanzaron ni a reorganizar sus versiones. Los sacaron de la hacienda de los Laureles antes del anochecer, ya con sus propias confesiones cruzadas por llamadas interceptadas, documentos físicos y la libreta negra de pagos. Ni siquiera el abogado de los Barragán pudo acercarse a tiempo. Todo era demasiado grande, demasiado rápido, demasiado visible. La gente del pueblo empezó a reunirse en las esquinas, con esa mezcla de miedo y hambre de espectáculo que acompaña siempre a la caída de los poderosos. Algunos no decían nada, solo miraban pasar las camionetas. Otros sonreían por dentro, sin atreverse todavía a hacerlo por fuera. Había ancianos que murmuraban que nunca habían creído vivir para ver algo así. Esa noche, por primera vez en muchos años, el nombre de Barragán se pronunció en voz alta sin bajar la cabeza. Pero la verdadera caída no ocurrió en la plaza, ni en la comandancia, ni frente a las cámaras locales. Ocurrió en el interior de cada uno de ellos, cuando entendieron que el sistema entero ya no estaba trabajando para protegerlos, sino para salvarse de ellos. Los hombres que durante años compraron policías, jueces y silencios, descubrieron la verdad más antigua de todas. Cuando un imperio corrupto empieza a hundirse, sus propios aliados son los primeros en soltar lastre. Y en esa tormenta, los hijos protegidos de San Jacinto dejaron de ser herederos. Se convirtieron en evidencia. Lucía pasó los primeros días en la casa de la viuda Elena, como si siguiera caminando dentro de un sueño torcido. La vivienda estaba en las afueras de Pátzcuaro, entre pinos, humedad y silencio. Por las mañanas se escuchaban gallos lejanos y el motor cansado de alguna camioneta subiendo la carretera. Por las tardes, el viento bajaba del cerro, con olor a tierra húmeda y hojas viejas. Todo era más tranquilo que en San Jacinto, más lento, más limpio. Y sin embargo, durante un tiempo aquello no significó paz.
El cuerpo tarda en entender lo que la cabeza todavía no cree. Lucía se despertaba de golpe en mitad de la noche con la garganta cerrada y las manos buscando el cuchillo que ya no estaba junto al colchón. Se quedaba sentada, respirando tirones, segura de haber oído una puerta, una voz o el motor de una camioneta estacionándose afuera. Entonces Elena encendía una lámpara pequeña en el pasillo y la luz tibia le recordaba que estaba en otra casa, en otro pueblo, y que nadie había venido por ella. No todavía, tal vez nunca. Mateo iba y venía, nunca se quedaba demasiado tiempo fuera sin avisar, pero tampoco explicaba cada movimiento. Salía antes del amanecer, regresaba entrada la tarde o en plena noche, con polvo en las botas y una calma cada vez más densa en la mirada. Lucía no le preguntaba todo. Empezaba a comprender que algunas cosas no se decían porque todavía estaban ocurriendo, y otras porque decirlas solo las haría más grandes. Las noticias empezaron a llegar de manera fragmentada. Primero en una televisión vieja de la cocina de Elena, luego en periódicos, después en las conversaciones de la tienda, en los murmullos de la calle, en los comentarios que hacían los pasajeros de la combi. El comandante José Cárdenas había sido trasladado a la capital. Ramiro Barragán enfrentaba cargos federales. El diputado Ledesma negaba todo frente a las cámaras, pero ya le habían congelado cuentas y cateado propiedades. 2 agentes de la municipal se habían puesto a disposición. Un notario había desaparecido por unas horas antes de entregarse. En San Jacinto ya no se hablaba de rumores. Se hablaba de expedientes, aseguramientos, declaraciones y vínculos con delincuencia organizada. Cada vez que Lucía escuchaba uno de esos nombres, algo dentro de ella se tensaba. No por gusto, tampoco por alivio total. Era más complejo. Durante años había vivido en un pueblo donde esos apellidos significaban techo, pared y ley. De pronto los veía tambalearse en la televisión, despeinados, esposados, furiosos, y una parte de su mente no podía aceptar que aquello estuviera ocurriendo de verdad. A veces, cuando Elena salía al mercado y la casa quedaba en silencio, Lucía sacaba de la bolsa donde la había escondido la cinta marcada con la raya blanca. La envoltura seguía siendo la misma playera donde Mateo la guardó al dársela. Ella la sostenía con ambas manos, sintiendo el peso pequeño y monstruoso de aquel objeto. Dentro de ese pedazo de plástico estaba encerrada la noche que había partido su vida. La prueba, la amenaza, la vergüenza impuesta. La cuerda con la que quisieron amarrarla al miedo para siempre. No la destruía. Todavía no. Porque una parte de ella seguía creyendo que, si la rompía demasiado pronto, algo del horror quedaría suelto en el mundo. Como si la cinta, intacta, mantuviera la pesadilla encerrada en una forma visible, concreta, controlable. Mateo notó esa lucha sin que Lucía se la contara. Una noche llegó más temprano que de costumbre. Traía un morral al hombro y ojeras hondas, pero se movía con menos rigidez que días atrás. Elena les sirvió café y luego los dejó solos en la cocina. Afuera lloviznaba. El techo de lámina devolvía un golpeteo suave, casi hipnótico. Mateo dejó sobre la mesa un periódico doblado por la mitad. En la portada aparecían 3 fotografías. Emiliano, Raúl y Tavo eran escoltados por agentes federales hacia un vehículo blindado. Ya no tenían nada de muchachos dueños del mundo. Sus rostros se veían descompuestos, exhaustos, pequeños. Lucía miró la imagen sin tocar el papel. «Los van a soltar», dijo en voz baja. No era una afirmación. Era un miedo antiguo vestido de certeza. Mateo negó con la cabeza. No esta vez. ¿Cómo lo sabes? Porque ya no dependen de la gente que compraron aquí. Lucía guardó silencio. Y porque hablaron más de la cuenta, añadió él. Ella levantó la vista. ¿Confesaron? Mateo sostuvo su mirada unos segundos. No dio detalles. No le describió el salón, ni el miedo, ni las voces rotas. Tampoco necesitaba hacerlo. Sí, dijo. Todo cambió de dueño. La frase quedó flotando entre ambos. Lucía entendió entonces que la caída de aquellos hombres no era solo legal. Era moral, pública, irreversible. Ya no eran figuras de poder. Eran nombres sucios atados a expedientes. Y aún así, aún con esa certeza, el temblor no la abandonó de inmediato. Porque una cosa es saber que el monstruo sangra,
Y otra, muy distinta, descubrir que ya no manda dentro de ti. Pasaron 2 semanas más. Lucía volvió a dormir más de 3 horas seguidas. Dejó de levantarse con la sensación de que la puerta estaba a punto de abrirse. Empezó a ayudar a Elena en tareas pequeñas, a barrer el patio, a poner frijoles, a colgar ropa al sol. Gestos mínimos. Cosas que desde afuera podían parecer insignificantes, pero cada movimiento cotidiano recuperado era una porción de territorio devuelto. Un día, Mateo regresó con una caja de cartón delgada bajo el brazo. La puso sobre la mesa sin ceremonia. Lucía la miró. ¿Qué es? Lo último. Dentro había una videocasetera pequeña, vieja, comprada de segunda mano, y una bolsa negra vacía, nada más. Lucía no entendió al principio. Luego vio cómo Mateo sacaba del bolsillo interior de la chamarra la cinta con la raya blanca y la dejaba junto a la caja. El aire de la cocina cambió. Elena, que lavaba trastes, entendió sin necesidad de palabras. Se secó las manos, murmuró que iba a darle de comer a las gallinas y salió por la puerta trasera. Mateo y Lucía quedaron solos. Él no se sentó. Tampoco se acercó demasiado. «No necesitas verla», dijo. Lucía fijó los ojos en la cinta. «Lo sé. No necesitas guardarla tampoco». Ella tragó saliva. «¿Y si después dicen que inventé todo?». Mateo respondió sin dureza, pero con una firmeza absoluta. «Ya no depende de esta cinta. Depende de ellos, de lo que dijeron, de lo que firmaron, de todo lo demás que se abrió». Lucía apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió la boca con las manos. Durante unos segundos no fue una mujer de 20 años. Fue la niña que había esperado 2 años a un padre desaparecido y que, cuando por fin lo vio volver, tuvo que recibirlo rota. «No sé cómo soltarlo», susurró. Mateo la miró como si esa frase le hubiera atravesado algo escondido. Tardó en contestar. «No lo sueltas todo», dijo al final. «Sueltas lo que ya no debe seguir mandando». Lucía bajó las manos. La lluvia seguía sonando en la lámina. En la mesa, la cinta parecía más pequeña que nunca. Ridícula incluso. Un objeto barato, oscuro, casi vulgar. Y sin embargo había gobernado su respiración, su vergüenza, sus pasos y sus noches desde aquella madrugada en la brecha. Se puso de pie. No sintió valentía, sintió cansancio. Un cansancio tan hondo que ya no quería seguir obedeciendo a ese pedazo de plástico ni un día más. Abrió la bolsa negra, metió la cinta dentro y luego la sacó otra vez. No, así no. Necesitaba verlo. Necesitaba entender con las manos que el miedo también podía romperse. Mateo abrió la caja, sacó la videocasetera y la colocó en el centro de la mesa, sin conectarla, solo como superficie dura. Lucía tomó la cinta y la sostuvo a la altura del pecho. Temblaba, sí, pero esta vez el temblor no la inmovilizaba. Era otra cosa. Era la energía de una decisión. Con ambas manos la golpeó una vez contra la esquina metálica del aparato. No se rompió. La segunda vez sí. La carcasa crujió apenas. A la tercera, el plástico cedió. Se abrió una grieta. La cinta magnética asomó como una entraña negra. Lucía respiró hondo. Luego golpeó de nuevo. Y otra vez. Y otra. Hasta que el rectángulo dejó de tener forma limpia y se volvió fragmento, pedazo, residuo. Después metió los dedos y empezó a sacar la cinta interior en tiras largas, brillantes, frágiles. La jaló con fuerza. La enredó. La rasgó. La hizo nudo. La aventó al piso. Siguió hasta que ya no quedó nada entero. No lloró de inmediato. Primero vino un vacío. Uno grande, quieto, imposible de medir. Como si dentro de su cuerpo se hubiera abierto una habitación, donde durante meses solo había vivido el miedo, y de pronto esa habitación quedara vacía, sin saber todavía con qué llenarse. Luego sí lloró. No con la desesperación de aquella madrugada, no como quien se hunde. Lloró como quien expulsa veneno después de haberlo llevado demasiado tiempo en la sangre. Mateo no intentó detenerla. Se quedó allí, a unos pasos, con las manos a los costados y la cabeza un poco inclinada.
Para cualquier otro, habría parecido inmóvil. Lucía, sin embargo, alcanzó a ver algo que no había visto desde su regreso. Una grieta en la coraza. Un dolor viejo moviéndose detrás de los ojos. No por debilidad, sino porque verla destruir la cinta significaba también aceptar otra verdad. Él había vuelto del infierno. Sí. Había destruido a quienes la tocaron, sí. Pero no podía devolver el tiempo. No podía borrar la noche. Solo podía mantenerse allí, firme, para que el horror no siguiera creciendo. Lucía se agachó y recogió uno de los trozos de plástico roto. Lo miró un instante. Luego lo dejó caer dentro de la bolsa negra junto con el resto. Cuando por fin levantó la cara, respiraba distinto. No libre del todo, no curada, pero distinta. Mateo dio entonces un paso, solo uno, y por primera vez desde que regresó, apoyó una mano sobre su hombro. Fue un gesto simple, torpe casi, como si su cuerpo recordara mal cómo se consuela a alguien. Sin embargo, Lucía no se apartó. Al contrario, cerró los ojos y dejó que esa mano permaneciera allí. Afuera la lluvia empezó a ceder. En San Jacinto, los periódicos seguirían hablando durante semanas de aseguramientos, audiencias, bienes congelados y redes de corrupción. Habría abogados, amenazas, declaraciones, chivos expiatorios y hombres importantes intentando salvar pedazos de sus viejas estructuras. Algunos caerían más rápido, otros arrastrarían el proceso durante meses o años. Así funcionan siempre los imperios cuando se pudren. Incluso derrumbándose, todavía levantan polvo. Pero para Lucía lo esencial ya no estaba en los juzgados, ni en los expedientes, ni en las fotos de los detenidos. Lo esencial había ocurrido en una cocina pequeña de Pátzcuaro, sobre una mesa de madera rayada, con lluvia en el techo y una bolsa llena de plástico roto. El miedo había dejado de vivir en la cinta, y poco a poco, también estaba dejando de vivir en ella. Esa noche durmió sin cuchillo cerca, y aunque al cerrar los ojos la memoria todavía dolía, por primera vez desde aquella madrugada, no sintió que su vida estuviera detenida en el mismo punto. El horror seguía siendo parte de su historia, pero ya no era el dueño de su futuro. En la habitación contigua, Mateo permaneció despierto hasta tarde, sentado junto a la ventana con un cigarro apagado entre los dedos. Escuchaba el goteo del alero y vigilaba por costumbre, igual que había vigilado celas, montes y patios de guerra. Tal vez nunca dejaría de hacerlo. Tal vez ya no sabía vivir de otra manera. Pero al mirar la oscuridad del jardín, entendió que al menos una batalla había terminado como debía. No con un cadáver más, sino con una vida que por fin empezaba a volver a su dueña.